Mis hermanos, buenos días. El Señor les bendiga grandemente. Estaremos teniendo un receso de Éxodo que ya es costumbre en nuestras predicaciones expositivas. Lo hemos tenido en junio y en diciembre. Y es un receso de 4 domingos en los que estaremos predicando temas que no tienen que ver con Éxodo. Y en este tiempo, en estos 4, estaremos hablando de la familia y estaremos hablando de estos aspectos que tienen que ver con el matrimonio y con la familia. El día de hoy estaremos hablando de la sexualidad. No es un tema sencillo de abordar, no porque no haya suficiente información en la Escritura, sino por nuestra pecaminosidad, y creo que es el tema que quizás podría tener mayor suciedad en nuestras mentes, porque estamos en medio de una sociedad elevadamente erotizada y que nos ha definido a cada uno de nosotros el concepto de sexualidad en nuestras mentes. Por eso hay tantas formas en las que las personas se deleitan, porque la sociedad ha sido erotizada. El día de hoy estaremos hablando de este tema y rogamos al Señor, ruego que sean sus palabras llevadas a nuestro corazón. Acompáñeme por favor a Génesis 2, versículos 15 al 25. Antes de leerlo, quisiera orar, hermanos, y pedirle al Señor que sea Él guiando todo este momento de predicación y que sean sus palabras y no las mías. Padre amado, Señor, todos los que estamos acá reunidos, Señor, hemos sido impactados por el mensaje que el mundo da en cuanto al tema de la sexualidad. Todos, Señor, tenemos conceptos erróneos en nuestra mente y nos satisfacemos de formas, Señor, diferentes que cada uno de nosotros conoce en nuestro corazón. Hay, Señor, inclinaciones hacia el pecado en esta área. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú has creado la sexualidad. No es una creación del hombre, no es una creación después de la caída, es una creación, Señor, dentro de todo eso que tú dijiste que era bueno y bueno en gran manera. Así que la sexualidad, Señor, partiendo desde ti, es una creación buena y pura, pero en nuestro pecado la hemos vuelto, Señor, corrupta. Por eso rogamos, Señor, que seas tú hablando hoy a nuestros corazones y que sean tus palabras, Señor, expresadas no solamente en el momento de la predicación, sino en el tiempo de preguntas y respuestas, Señor, que podamos abordar la Escritura y que podamos abordar este concepto desde lo que tú has creado, determinado, limitado y mandado para que se haga en esta área. Que haya deseo en cada uno de nosotros de no quedarnos solamente con la información que recibimos el día de hoy, sino que salgamos a nuestros hogares a investigar con el deseo de glorificarte en medio de la sexualidad nuestra, Señor, que podamos honrar tu nombre, porque también fue creada para eso, para la gloria tuya. Todo lo que creaste fue creado para la gloria tuya. Sé tú hablando, Señor, el día de hoy. Quita cualquier palabra mía, Señor, que traiga suciedad a este tema puro y perfecto. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, capítulo 2, versículos 15 al 25, dice la palabra del Señor así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Sabemos que nosotros, como decía hace un momento, vivimos en una sociedad extremadamente erotizada, y eso es porque vivimos en medio de una guerra de proporciones gigantescas, que no solo involucra este plano temporal y material, sino que trasciende a lo eterno y espiritual. Es una guerra mucho más grande que cualquier guerra que se haya vivido acá en el mundo, entre países, entre naciones. Esa guerra se libra en muchos frentes, pero el enemigo ha centrado su ataque en la institución base de la creación de Dios, que es la familia. Y esa institución, que es la de la familia, pero en sí la del matrimonio, en esa institución es la que se ha enfocado el enemigo en sus ataques. Se ha enfocado en un ataque directo a esa institución, y el ataque se hace a los componentes de la institución. Entonces, no solamente es un ataque al matrimonio, sino que ha ido más allá y ha atacado la masculinidad y la feminidad y la unión de estos dos y únicos sexos. Hace poco leía una noticia de un joven que fue al colegio con una camiseta que decía: solo hay dos géneros. Y sus padres fueron llamados, creo que fue sancionado por haber tenido esa camiseta puesta, porque ofendía a otras personas. En sí, es un ataque a lo que es la humanidad, un ataque a lo que significa ser hombre o mujer hechos a la imagen de Dios. Vivimos en un mundo donde se debate mucho. Todo el tiempo estamos debatiendo, todo el tiempo estamos abordando conceptos y se buscan establecer límites entre lo correcto y lo incorrecto. El hombre busca establecer estos límites, qué es bueno y qué es malo. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, han sido límites que cada vez van siendo más laxos, y lo único que se quiere y se pretende es legalizar el pecado, legalizar la concupiscencia del hombre. Se han hecho debates entonces en cuanto al tema del matrimonio, y hemos pasado de debatir cuáles eran las prácticas sexuales aceptables. Se pasa entonces a discutir lo que es el matrimonio, y si un matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, o era posible hacerlo de forma diferente. Incluso hoy vemos, yo no sé si en realidad en su mente hay seguridad en que están haciendo un pacto, o lo hacen solamente por conseguir seguidores en las redes sociales, pero hemos escuchado de matrimonios entre una persona y un muñeco, o con sus mascotas. Y por último, se ha pasado a debatir lo que es la masculinidad y la feminidad, y por lo tanto la unión entre dos seres humanos. Es por eso que estaremos hablando estos 4 domingos acerca de temas que tienen que ver con el matrimonio y la familia: sexualidad, comunicación, mayordomía y crianza. Y debemos preguntarnos, ¿qué ha dicho Dios? Eso es lo que debemos preguntarnos, ¿qué ha dicho Dios en cuanto a esto? Porque hoy en día se ha asumido como autoridad al mundo, a la ciencia. La ciencia dice, para definir estos conceptos, se ha tenido como autoridad al mundo y a la ciencia. Hermanos, si Dios ha hablado, si Dios ha definido las cosas, es allá donde debemos ir. Si Dios no hubiese hablado y no hubiera definido las cosas, no hubiese dado los propósitos y los principios, entonces tendríamos derecho a debatir el asunto, a mirar cuál es el fin, cuáles son los límites, pero cuando Él los ha dado no tenemos derecho a debatirlos, simplemente debemos obedecerlos. Si Dios ha hablado al respecto y ha dejado claro propósitos, principios, deberes, nuestra responsabilidad no es debatir y redefinir, nuestro deber es obedecer. Así que abordaremos hoy el primer tema:
Como decía, un tema que no es sencillo de abordar, y menos desde el púlpito, por los prejuicios que tenemos en nuestra mente, por la corrupción que tenemos al respecto de este tema. Pero estaremos hablando hoy de la sexualidad, y el título que le he colocado a nuestro mensaje para el día de hoy es Conociendo y glorificando a Dios en la sexualidad. Conociendo y glorificando a Dios en la sexualidad. Y quizás cuando escuchamos el título podríamos decir conocer y glorificar a Dios en la sexualidad. ¿Podemos hacerlo? Hermanos, no solamente podemos, sino que debemos hacerlo. Dios creó todo para su gloria, y todo lo creado por Dios habla de Él y obra para el bien de los que le aman. Todo, eso dice la Escritura. Algunos versículos nos hablan de eso y lo mencionan desde la palabra. Romanos 11:36, lo tenemos acá. ¿De quién, por quién y para quién hacemos todas las cosas? Romanos 8:28 nos habla de que todas las cosas obran para el bien de los que le aman. Y Apocalipsis 5:13 dice lo siguiente también en cuanto a ese todo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, todas las cosas hablan, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Toda la creación habla de la gloria de Dios. Entonces ya tenemos nuestro primer punto, hermanos. La sexualidad es creada por Dios, y ese es el primer punto que vamos a abordar el día de hoy. Es creada por Dios, y leíamos Génesis 2, el capítulo 15 al 25, y empezaremos viendo los versículos 15 y 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y el 17 también: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es interesante, hermanos, ver acá que Dios pone al hombre en el jardín para que lo cuide, para que lo labre, y le da un mandamiento, una ley, la cual está obligado a cumplir eternamente, a guardarla eternamente. Y además le da consecuencias que va a tener si desobedece esa ley. Antes de que Dios definiera la masculinidad, la feminidad y estableciera el matrimonio, le da una ley donde deja claro quién es el que determina todas las cosas, quién es el que dice qué está bien y qué está mal. Dios, el creador, aquel que sostiene todas las cosas y que todo pertenece a Él, como creador y dueño de todo, es Él quien dice cómo son las cosas, qué son y cómo deben funcionar. Lo que prohíbe y lo que permite, establece límites, y la creación solamente debe regirse por esos límites y obedecer. Somos creación nosotros. Así que Dios, como creador de la humanidad, es quien define lo que la humanidad es. Define qué es el hombre y qué es la mujer, y define qué es el matrimonio, cómo se compone y cómo debe llevarse a cabo. No es el hombre quien lo define. Él no nos pregunta a nosotros qué pensamos que es. No nos dio libertad para que nosotros lo definamos. Dios dijo que habría consecuencias si este hombre comía del fruto que Él estaba prohibiendo. Vendría muerte, y Adán trajo muerte a la tierra por su pecado. Hubo muerte espiritual, y la muerte es separación. Cuando nosotros morimos, el aliento de vida que ha sido dado por Dios va a Él, y el cuerpo nuevamente vuelve al polvo de la tierra de donde fue tomado. Hay separación, y cuando hubo muerte espiritual aquí también hubo separación. El hombre fue separado de Dios, que es la vida. Hay, hermanos, leyes en países donde se prohíbe en medio del hombre estar definiendo los conceptos que Dios ya entregó.
Se prohíbe el querer transformar a una persona llevándola a seguir mitos y estereotipos, dice la ley. Está prohibido que ustedes, por ejemplo, como cristianos, vayan y hablen a una persona tratando de transformarla con sus mitos y con sus estereotipos. ¿A qué llaman ellos mitos y estereotipos? A lo que Dios ha definido acerca de la humanidad, el matrimonio, la masculinidad y la feminidad. Para ellos son mitos, para nosotros es la verdad de Dios. Y entonces en esa guerra de la que habla al principio, de la que hablé yo al principio, está tomando, hermanos, a nuestros muchachos, a nuestros niños, y les enseña acerca de lo que el mundo ha redefinido, y lo hace ver como normal. Entonces la sexualidad, hermanos, se ve fuera del matrimonio como normal. Incluso los padres le enseñan a sus hijos para que sus hijos puedan tener intimidad, pero no vayan a tener embarazo. Que se cuiden, pero es normal tenerla antes del matrimonio. Eso es lo que el mundo enseña, no es lo que Dios definió. La sexualidad de las personas del mismo sexo es normal. Y ya se está viendo como normal, el que esté pensando diferente es una persona retrógrada y que no permite que la humanidad avance. Personas que no se consideran ni hombre ni mujer, no binarios, se llama normal. Personas que un día se sienten hombre y otro día mujer, y también es normal. En cuanto al matrimonio, también existen conceptos como el poliamor, lo llaman, y es la relación entre varios e incluso viven juntos. Hermanos, el hombre no creó la humanidad. El hombre no se creó a sí mismo, el hombre no creó al varón y a la hembra, ni creó el matrimonio, ni tampoco creó el sexo. Fue Dios, versículo 18 de Génesis 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es Dios quien dice que el hombre está solo y que no es bueno que él esté solo. Y ya veremos por qué él estaba diciendo esto. Cuando veamos los propósitos, lo veremos con mayor profundidad. Pero para este punto es notar que es Dios quien ha dicho que no era bueno que el hombre estuviera solo, y que él mismo sería el que le haría y le crearía una ayuda idónea. No es una idea de Adán. Él ni siquiera sabía que necesitaba una ayuda idónea. Dios le da a una tarea a Adán, le da la tarea de nombrar todos los animales, y él hizo esa tarea, y entonces dice la escritura que no se halló ayuda idónea para Adán. Quizás no lo dice la escritura, pero acá recientemente Adán, en medio de esa tarea, llevado por Dios a notar esto, que para él no hay ayuda idónea. Y entonces Dios, que es el que dijo que no era bueno que él estuviera solo, toma acción y hace caer en sueño profundo a Adán para crear a la mujer y llevársela a él, su ayuda idónea. En los versículos 21 y 22 dice esto: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios de Adán toma una costilla y de esa costilla crea a la mujer y la trae al hombre. La crea y le entrega al hombre su ayuda idónea. Debemos recordar que en el capítulo 1 se nos narra toda la creación hecha por Dios, pero aquí en el capítulo 2 hay un acercamiento a lo que tiene que ver con la creación del hombre. Tenemos un acercamiento, un relato con más detalle de la creación del hombre. Miremos por un momento, por favor, Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto lo que nos está diciendo es que Dios creó a la humanidad a su imagen. Creó a la humanidad compuesta de varón y de hembra. Hermanos, cuando miramos la palabra sexo desde la etimología, la palabra sexo viene del latín sexus.
Y de allí nace un verbo, en latín también, que es el verbo secare, de donde vienen palabras como segmento, como sección. Lo que quiere decir la palabra sexo es la división que hizo Dios de la humanidad en dos sexos, masculino y femenino. Es un corte. Eso es lo que quiere decir la palabra sexo. Referente a la humanidad, el sexo se refiere a la división que hace Dios de la raza humana en dos sexos, masculino y femenino, varón y hembra. Por eso la camiseta del joven era correcta. Desde la única verdad que es la de Dios, solamente hay dos sexos. Como vimos en los versículos que ya hemos leído, quien generó esa división fue Dios mismo, el Creador, quien tomó de el hombre su costilla y de ahí hizo a la mujer. Dios nos creó seres sexuados. La sexualidad no es un asunto que viene después de la caída, sino que desde el mismo momento de la creación Dios nos hizo así, seres con características sexuales. Fue una idea de Dios crear personas tanto masculinas como femeninas y crear el matrimonio como la forma en que se unen en unidad perfecta, haciéndonos uno de nuevo. Tanto el hombre como la mujer son creados con la necesidad de relacionarse sexualmente. Y al decirlo de esta forma podríamos pensar que es algo malo, pero es por nuestro propio pecado. El sexo no fue creado como algo malo. El sexo es bueno porque quien lo creó es Dios. Es bueno y todo lo que hizo Él es bueno y bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. En Génesis 1:28, Dios ya había dado una orden a esa unión que Él había determinado, que debían multiplicarse. Esto es una orden que implica directamente las relaciones íntimas entre hombre y mujer y dice que todo era bueno y bueno en gran manera. No puede ser algo impuro, no debe serlo, pero si se practica en la forma en que Dios lo determinó, solamente de esa forma. Pero el mundo, el sistema, ha aprovechado nuestra impureza y nuestra corrupción para inundarnos de imágenes, de historias que incluso desde las mismas caricaturas ya atacan esta debilidad nuestra tan grande. Y sin darnos cuenta están llenando nuestra mente de información que nos hacen entender qué es la sexualidad desde lo que el mundo ha definido. Hermanos, nuestros hijos están siendo enseñados acerca de la sexualidad. Quizás para nosotros como padres es vergonzoso hablarlo por nuestra misma corrupción del tema. Pero el mundo ya está enseñándoles a ellos acerca de la sexualidad. Hoy en día se ven muchas manifestaciones impuras y que deshonran el nombre de Dios, relaciones que no siguen los principios y por ende no cumplen los propósitos que Dios ha dado para la sexualidad. Se usan palabras, como decía ahorita, como poliamor, ese modo de relación que se mantiene entre más de dos personas con el consentimiento de todas ellas. Se habla de relaciones abiertas y entonces el hombre se ve muy sofisticado porque hace parecer esto, que eso es ser más avanzado, relaciones abiertas, y se hace ver la pureza de la sexualidad como algo anticuado y que no permite el desarrollo de la humanidad y que limita a los seres humanos. Es el gran engaño de la serpiente, hermanos. Desde el principio hacernos creer que cuando Dios pone límites es porque es un Dios tirano y que no me quiere dejar disfrutar a mí lo que yo debería disfrutar y lo que tengo derecho a disfrutar. Es un Dios tirano que no quiere que yo sea feliz. Ese es el engaño de la serpiente. Y nos lleva entonces a que yo debo disfrutar mi sexualidad como yo quiera. Los límites no son para mí. La ideología de género es una herramienta usada como medio de confusión, que está siendo usada principalmente hoy como ataque hacia los niños, jóvenes, con la cual se busca redimir lo que Dios ha creado, redefinir lo que Dios ha creado. Y cuando lo redefinen, lo enseñan con claridad, pero además no solamente lo enseñan, sino que lo siguen, persiguen eso. Y el mensaje se hace sólido porque no son solo palabras, sino que son acciones también.
Cuando yo le enseño a mis hijos sobre la sexualidad, pero yo no la vivo de esa forma, el mensaje se hace débil. No porque la palabra de Dios sea débil. Ella es suficiente. Hay cosas más sutiles, hermanos, que estas, y generalmente aceptadas en la sociedad, como lo decía antes, como el sexo antes del matrimonio. Y los padres mismos enseñan a sus hijos no sobre la sexualidad pura y perfecta que creó Dios desde las Escrituras, sino diciéndoles que se deben cuidar, y ese cuidarse es practíquenlo porque ya ustedes están en edad de hacerlo, tienen derecho, lo pueden hacer, pero no vayan a quedar en embarazo. Eso es lo que se enseña. Y no es bíblico, porque la sexualidad fue creada solamente para hacerse dentro del pacto del matrimonio. La falta de compromiso de los matrimonios donde no se quieren tener hijos y la gente prefiere mascotas. Incluso ya los perros han perdido el lugar en las casas porque es más fácil tener un gato. No hay tanto compromiso con un gato que con un perro. La gente no quiere tener compromisos. Entonces los niños son un compromiso muy alto y entonces se enseñan muchas cosas alrededor de esto. Cosas como que, por ejemplo, el mundo está sobrepoblado y que entonces no podemos tener tantos hijos porque hay sobrepoblación. ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué Italia o países como Suiza o Canadá están invitando a personas de otros países a que vengan con sus hijos? Porque no hay niños y hay jóvenes, las edades son muy avanzadas, se están quedando sin gente. No hay sobrepoblación. Si ustedes ven el mundo en las fotos, en Google lo pueden buscar, fotos satelitales de la Tierra desde en la noche, se ven focos de luz concentrados en algunas partes, el resto se ve oscuro y gran parte de eso es mar, pero mucho de la Tierra está desocupado. No hay sobrepoblación. Hermanos, el futuro se ve comprometido. Si usted tiene hijos, le dicen a las muchachas, a los muchachos, se te va a acabar la vida. ¿Para qué traes niños a este mundo tan difícil? Muchas personas tienen este concepto, lo compran y lo enseñan. Debemos enseñar a nuestros niños acerca de esos temas. Si no lo hacemos nosotros, el mundo les va a enseñar. En los colegios les van a enseñar de acuerdo al modelo que ellos ya están creando para que sea enseñado. Así que debemos enseñarles los propósitos y los principios determinados por Dios. Y eso me da paso al segundo punto. ¿Cuáles son los propósitos de la sexualidad? No hay duda, hermanos, que el propósito final de la sexualidad y definitivo es la gloria de Dios. No hay duda de eso. Hay un propósito subordinado a ese primero, o todos están subordinados a ese primero, pero hay uno en especial, y es que bajo la soberanía de Dios y como creación suya, obra para el bien de quienes le aman. Vamos a tratar de verlo. Le pido que esté atento, hermano, que no se distraiga, por favor, y que podamos estar atentos a la explicación. Versículo 18 de Génesis 2 nuevamente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y cuando Él dice acá que no es bueno, no se refiere a que es algo pecaminoso, que es algo moralmente inadecuado, sino que lo que está diciendo es que hay una forma que es mejor que esa. El pecado vino por un hombre, no por esta acción que estamos leyendo acá de cuando Dios dice que no es bueno. Vino por un hombre, no por Dios. No se refiere entonces a algo inmoral o pecaminoso, sino que hay una forma mejor. En el capítulo 1 habíamos leído constantemente, cuando nosotros leemos sobre la creación, que Dios dice una y otra vez, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero ahora dijo no es bueno, y entonces debemos nosotros mirar por qué Dios está diciendo que no es bueno. Hermanos, Dios dijo en el capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen.
y semejanza. Y eso implica varias cosas. Pero para nuestro tema vamos a ver el tema desde la unidad relacional de la Trinidad. La Trinidad ha existido eternamente en una relación perfecta de unidad, de armonía, una relación de intimidad en la cual hay deleite y plenitud en esa relación. Una relación de amor y de cuidado perfecto entre ellos, una relación de igualdad y de orden. Así que Dios, hermanos, nosotros sabemos por la palabra, Dios es amor y ha vivido eternamente en un misterio de comunión personal de amor en la Trinidad. Quiero decirlo nuevamente, Dios es amor y Él ha vivido eternamente en un misterio de comunión personal de amor. Pero ese amor ahora viene también para ser traído a nosotros por medio de Cristo. Jesús sufrió angustia, hermanos, por esa comunión que ellos tenían, sufre angustia, y el motivo, además de que iba a recibir la ira de su Padre, era que iba a dejar de tener esa comunión perfecta con Él por un instante. Es el Hijo engendrado del Padre eternamente, que procede del Padre eternamente, y el Espíritu Santo que procede del Hijo y del Padre eternamente. Él dijo: creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Son tres personas en esa unidad relacional de amor perfecto y eterno. Pero si está el hombre solo, no puede también ser consciente de esa relación y de esa unidad perfecta, porque está solo. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Y veíamos en la charla del matrimonio que ese hagamos se refiere entonces a la Trinidad, a esa unidad, a esa relación que hace al hombre, pero ese hombre es uno solo. Entonces toma del costado del hombre y hace a la mujer que procede del hombre. Dos personas a quienes el Señor en la constitución del matrimonio les dice que se unan y se vuelvan una sola carne. De esa unión vienen los hijos que proceden de los padres. Dos personas, una sola carne, que reflejan la unidad perfecta y en amor de la Trinidad, tres personas y un solo Dios. Dios creó seres humanos sexuados con el propósito de reflejar su imagen en la creación. Esa imagen de unidad perfecta, íntima, estrecha, de amor. El matrimonio y la sexualidad tiene como fin ser imagen de la unidad relacional de la Trinidad, hermanos. Ese es el principal propósito. Uno de los principios de la sexualidad es que está creada para darse dentro del matrimonio, lo hablábamos ahorita. Y como una parte dentro del matrimonio, la sexualidad debe cumplir con ese mismo propósito. Dios inscribe en la humanidad del hombre y la mujer la vocación y la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión, unidad. La sexualidad vivida dentro del marco establecido por Dios debe llevarnos a conocer principios de esa relación, como la exclusividad, como el amor sacrificial, como el cuidado, como la pureza. Hermanos, conocer cómo me relaciono dice quién soy yo. Conocer cómo trato a mi cónyuge habla de quién soy yo. Conocer cómo se relaciona la Trinidad me lleva, por tanto, a conocer cómo es Dios. Si yo conozco cómo se relacionan ellos, ese amor que hay entre ellos, esa unidad que hay entre ellos, pues yo lo conozco a Él. Por eso mi título de la prédica: conocer a Dios en la sexualidad. Conocer a Dios en la sexualidad. Ese amor relacional de la Trinidad es un misterio que fue revelado para nosotros en Cristo. Juan 17, 21 al 23, en la oración de Jesús, Él habla de esa unidad perfecta del Padre y del Hijo y pide que esa unidad perfecta ahora sea la misma entre Él y su iglesia. Esa relación perfecta de la Trinidad es lejana e incomprensible para nosotros, pero al venir Cristo y entregarse por su esposa para hacerla una con Él, esa relación se hace cercana para nosotros. Esa relación de unidad y Trinidad ahora se revela a nosotros en la relación Cristo e iglesia.
El verdadero significado de una relación perfecta es revelado a nosotros en la forma como Cristo se relaciona con la iglesia, hermanos. Y hoy compartimos el pan y la copa, que lo que nos habla es de la entrega total de Cristo por su iglesia. Todo su cuerpo entregado por su esposa, su sangre entregada por su esposa. Esa unidad implicó la entrega total de Cristo, no centrado en sí mismo, sino que se entregó por su esposa en amor sacrificial, de forma incondicional, procurando su cuidado de forma exclusiva por su esposa, una esposa que ya había sido determinada desde la eternidad y dada por el Padre al Hijo. Él no murió por cualquiera. Por eso el tema de la predestinación, que es tan importante, Él no murió por cualquiera, Él murió por su esposa. Fidelidad, exclusividad. Él no murió por cualquiera, solo por su esposa. Esa unidad, hermanos, se hace palpable y debería serlo para nosotros como matrimonio en la sexualidad principalmente. El matrimonio es una imagen de esa relación. Efesios 5:32 nos lo dice. Ahora esa unidad se representa de forma más precisa en la sexualidad. Dos personas que se unen y se hacen uno. Recordemos que Pablo dijo en 1 Corintios 6:16 que unirse con una ramera es hacerse un cuerpo con ella, porque la Escritura dice que serán una sola carne. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno al otro con los actos propios que hay en ella y exclusivos de los esposos que solamente pertenecen a ellos. Levítico 18 habla todo el tiempo de la desnudez. No descubra la desnudez de aquel, de este, porque le pertenecen a una persona, no le pertenecen a nadie más. Los esposos, hermanos, la pareja en su unión sexual no solamente es algo biológico, sino que afecta todo el ser, todo el ser. La sexualidad fue diseñada por Dios para que, practicada bajo lo que Él estableció, podamos conocer más a Dios por medio de Cristo, en esa relación íntima con Él. Pero en la sexualidad nosotros estamos entendiendo, disciplinándonos de realmente qué es entregarse completamente por el otro, entendiendo que lo hizo para hacernos uno con Él. De hecho, en la Escritura, hermanos, conocer a alguien de forma más completa se define precisamente por la sexualidad. Acompáñeme a Génesis 4:1, por favor. Dice allí: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Pero veamos el versículo 25, ya dice que la conoció a Eva. Pero veamos el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a su hijo, a un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Cómo puede ser esto si ya antes nos había dicho que la había conocido? Está hablando de la relación íntima. No siempre que vemos la palabra conocer tiene una connotación sexual, hermanos, pero lo que sí podemos ver es que el lenguaje de la sexualidad en la Escritura conlleva el conocer. El conocer. Y conocer a Jesús nos va a llevar a que cada vez nuestra sexualidad debe ser más pura, más honrosa, sin mancilla, como dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La sexualidad es la parte tangible que Dios nos ha dado para que podamos conocer cómo Jesús se relaciona con nosotros y por tanto le conocemos a Él y por medio de Él a Dios, pues Cristo es Dios. La sexualidad fue dada para que conozcamos mejor a Dios. ¿Cómo sucede esto? En la medida que nuestra sexualidad se va haciendo más pura y entonces se viven principios dentro de la unidad relacional de la Trinidad, o principios que hay en esa unidad relacional. Hermanos, Dios por medio de la Escritura nos habla de una relación con su pueblo que hace referencia a una relación Cristo con la iglesia.
Y el lenguaje que utiliza para hablarnos de esa relación es un lenguaje propio del matrimonio y de la sexualidad dentro del marco del matrimonio. Ezequiel 16 es un capítulo extenso, pero básicamente dice que él compara al pueblo de Israel con una recién nacida que es arrojada y sin recibir cuidado, que él la toma, la cuida, ella crece, se hace mujer, está en la edad del amor, y que él extiende su manto sobre ella, la cubre y se compromete con ella, hace alianza, pacto con ella y es suya, la hace suya. La limpia, la baña, la perfuma, la viste, la cuida, la calza, la adorna y la hermosea en extremo, dice allí. Y que se hizo perfecta a causa de la hermosura de él, pero que ella confió en su hermosura y se prostituyó y fornicó y se hizo como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Y dice más adelante: ¿haré yo tú lo que hiciste conmigo? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Dice Dios: yo tendré memoria del pacto que hice contigo, un pacto sempiterno, y sabrás que yo soy Jehová, para que te avergüences cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Hermanos, Dios creó la sexualidad para que en su palabra, usando este lenguaje, Él describa su relación con nosotros por medio de Cristo, y nosotros podamos comprender lo que significa serle fiel a Él, exclusivamente a Él, por amor, y lo que significa apartarse para Él completamente, cuerpo, mente, todo para Él. En Primera de Corintios, y lo miraremos ahorita dentro de los principios, dice que el cuerpo nuestro ya no nos pertenece a nosotros, sino que es de nuestro cónyuge. Eso habla de entrega total para Él, y está hablando de la sexualidad allá. Dios creó la sexualidad para que podamos comprender el gran amor de Cristo por nosotros, y que cuando Él habla de unidad, habla de amor, fidelidad, contentamiento, exclusividad, sacrificio, entrega, cuidado, perdón. Y que yo encuentre plenitud en mi cónyuge, plenitud. Efesios 1, al final del capítulo, dice que la plenitud de Cristo es su iglesia. Hay plenitud en nosotros, en esa relación. Hermanos, si se hace un círculo, en la medida que nosotros conocemos más a Jesús, la práctica de nuestra sexualidad se va haciendo más pura, con mejores principios. Se nos insta a vivir nuestra relación matrimonial viendo ese modelo de amor y esa unidad en la relación perfecta que expresa Cristo para con su iglesia, una relación de entrega total y exclusiva a mi cónyuge. También, hermanos, hay un propósito allí, y es el de consuelo y esperanza. Ligado a este que ya hemos visto, entonces hay otro propósito, y es el de darnos consuelo y esperanza. Y nuevamente esos propósitos se hacen presentes y visibles en la medida que se practica la sexualidad en la forma correcta. ¿Por qué razón imaginemos, hermanos, una relación donde hay infidelidad, o donde se vive una sexualidad en la que hay dolor? No me habla de una relación de intimidad espiritual con Jesús, no me habla de gozo, no me habla de deleite, me habla más bien de sufrimiento. ¿Qué esperanza puedo tener yo y qué consuelo de que algún día llegue la plenitud de Cristo uniéndose a su esposa eternamente, si yo no tengo ese concepto en medio de mi relación? Pero si la vivo de forma correcta y me deleito en mi relación exclusiva de fidelidad y amor y cuidado con mi pareja, pues hay consuelo y esperanza para mí al saber que un día Cristo vendrá por su iglesia y estaremos disfrutando la plenitud de esa relación de intimidad espiritual perfecta con Él. Si en esta relación, que no es perfecta porque se lleva a cabo por medio de dos pecadores, podemos experimentar plenitud, me refiero con plenitud, hermanos, a alguien que se siente satisfecho en su cónyuge y que no está pensando en que su relación sexual es su cónyuge, pero necesito algo más o alguien más. Eso debe dar consuelo y esperanza, saber que cuando Él venga para estar eternamente con su esposa, esa relación perfecta con Cristo me llevará a experimentar la plenitud eterna y perfecta con Él.
Otro propósito, la procreación. Ese principio habla de descendencia, una humanidad para Dios, pero se falló en eso porque nacimos todos en pecado a la imagen de Adán. Ahora es un pueblo para Dios, procreación y enseñanza de la palabra. Pero ahora, como decía, se busca más por la falta de compromiso el tener mascotas que hijos. Dios no busca solo llenar la tierra, Él busca llenarla con su pueblo. Si solamente nos dedicamos a la procreación, pero no enseñamos la palabra, la tierra será cada vez más llena de pecadores, no de personas que aman a Dios. Permitir al hombre experimentar la satisfacción de una relación íntima. Así que el hombre, este es otro propósito, permitir al hombre experimentar la satisfacción de una relación íntima. El hombre fue creado, dividido en dos sexos. Al dividir la humanidad en dos, el hombre tiene la necesidad de complementarse. Dios entonces no solo dividió la humanidad dejándola en necesidad, sino que recordemos que Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, es mejor que él pueda experimentar el gozo de la relación, y no cualquier relación, una relación íntima, pura, sin mancha, en amor. Y le dio el hermoso regalo del matrimonio y la sexualidad, que como ya vimos son buenos para que sus necesidades sea satisfecha. Otro propósito, santificación. La santificación principalmente es ser como Cristo, tener su carácter, poder amar como Él ama, y eso implica aprender a entregarme al otro, no centrado en mí. Hermano, la sexualidad no se trata de mí, pero tristemente la vivimos de esa forma, pensando solamente en mí y no pensando en la otra persona. Y eso implica muchas cosas, ahorita las veremos en los principios. Por eso cuando vivimos una sexualidad centrada en mí, no la estoy realizando de la forma correcta. Como esposo, ¿cómo santifico a mi esposa en la sexualidad? ¿Cómo lo hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla completamente y en exclusividad a ella. Esposas, ¿cómo son ayuda idónea a ustedes para santificar a sus esposos? Entregándose a ellos completamente y en exclusividad. Eso hizo Jesús para hacernos uno con Él y santificarnos. De eso se trata el Evangelio. Y la sexualidad es un campo donde somos ejercitados en Él. Si estamos vigilantes a cómo lo estoy practicando, eso me llevará, hermanos, a que cada vez me esfuerzo en practicarlo bajo los principios del Señor. Y eso me lleva a este tercer punto. ¿Cuáles son los principios? Hermanos, el sexo es un regalo de Dios, cuyo fin es llevar a cabo los propósitos de Dios y darle gloria a Dios. El sexo no es un mero apetito natural que podamos satisfacer como nos plazca, sino que un buen Dios que nos lo ha dado, lo ha creado para que nosotros le glorifiquemos a Él y lo practiquemos como Él lo ha mandado. El sexo no es una mera expresión de afecto, sino que es una expresión y manifestación del amor de pacto arraigado en Cristo. El sexo no es un mero medio no es un medio de realización, sino que es una oportunidad, hermanos, de entregarnos a nuestro cónyuge en amor y en gratitud. Si ustedes leen Cantar de los Cantares, uno ve ese deleite que hay allá en esos esposos. El primer principio es que se vive en pureza, y esa pureza significa dentro del matrimonio. Primera de Corintios 6, 13, del versículo 13, la segunda parte hasta el 20, dice así. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13. Dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. La pureza es indispensable en la sexualidad. Escribí en el tablero 1 de Tesalonicenses 4, los versículos 3 y 4, donde habla de la pureza, de la santificación, y que habla también de que debemos estar y tener ese cuerpo en honor. Hermanos, el sexo está hecho para la intimidad del matrimonio, glorificar a Dios uniéndonos con nuestro cónyuge en conocimiento, intimidad y placer mutuo. Y de esta forma sirve para mostrar el amor de pacto de Cristo. El sexo solo debe existir donde hay un pacto, solo donde hay un pacto. Si es el reflejo del pacto de salvación, que es la unión de Cristo con su iglesia, entonces es lógico que solo exista dentro del pacto del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio es destructivo, porque el amor de pacto dentro del matrimonio es el fundamento del sexo, y el sexo solo se usa apropiadamente cuando es una expresión de ese amor de pacto. Tim Keller dice lo siguiente: el sexo quizás sea la forma más potente. Hermanos, por favor, pónganme atención a esta frase. Tim Keller dice: el sexo quizás sea la forma más potente creada por Dios para ayudarte a donar todo tu ser a otro ser humano. El sexo es la forma que Dios ha designado para que dos personas se digan recíprocamente: te pertenezco completa, permanente y exclusivamente. Te pertenezco completa, permanente y exclusivamente. Primera de Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No debes usar el sexo para decir algo inferior a eso. Así que según la Escritura es necesario un pacto para el sexo. La unión de pacto lograda a través del sexo glorifica a Dios porque señala más allá de sí. Apunta a una gozosa unión de Dios consigo mismo y la unión de la iglesia con Cristo. La relación sexual entre esposos, hermanos, produce un vínculo que trasciende lo físico, involucra el aspecto emocional y espiritual del ser humano. Ese principio de pureza entonces conlleva consigo otro, y es la fidelidad. Y la fidelidad nos habla de exclusividad. Primera de Corintios 7, versículos 1 y 2. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga que su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Exclusividad. Jesús afirmó: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. El sexo es exclusivo para el gozo de los esposos. No hay espacio para nadie más, ni siquiera en nuestra imaginación. Todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestra mente, debe estar conectada con nuestra pareja. Dios reprueba que rompamos el pacto matrimonial. El adulterio es un acto que quebranta la unión de una sola carne con su pareja. Somos una sola carne, hermanos, porque hacemos un pacto con Dios de ser fieles a nuestro cónyuge al casarnos. Eso significa que renunciamos a las demás mujeres, nosotros hombres, y las mujeres renuncian a los demás hombres para vivir en una unión permanente con uno solo, su esposo o su esposa. Cualquier actividad sexual, sea física o imaginaria, que realicemos con otra persona que no sea nuestro cónyuge, es pecado, y Dios lo llama adulterio y fornicación. Imaginémonos a nosotros, y eso nos pasa en lo espiritual. Si esto es la relación Cristo con su iglesia, nosotros deberíamos deleitarnos y ser exclusivos para Cristo. Pero estamos acá como cristianos y a veces nos vemos mirando el mundo y suspirando: ay, el mundo, imaginándonos estar allá. Eso es adulterio. Por eso el adulterio en la relación de esposos significa eso, es esa relación entre Cristo y la iglesia, nosotros adulterando, deseando otras cosas y no a Él. Principio de complementariedad, hombre y mujer, es el propósito allí de la procreación y de encontrar plenitud.
Dios designó roles a cada sexo para llevar a cabo sus propósitos, hombre y mujer, iguales en dignidad, diferentes en función, para complementarse uno al otro. Lo que debe evidenciarse de manera especial en el matrimonio, hermanos. Desarrollar nuestro potencial no se trata de competir por demostrar quién es mejor o qué tenemos que es mejor que lo del otro. Es la hermosa posibilidad de hacer un equipo, una unidad, ser complemento el uno del otro mientras disfrutamos las diferencias y aprendemos a celebrarlas. Es una relación sexual, es una relación entre las dos partes de los dos sexos, no del mismo. Por eso esa relación entre dos hombres o dos mujeres no lo es. No hay complementariedad, no hay pureza. Porque si estamos hablando de relación sexual, es una relación entre las dos divisiones que hizo el Señor. Lo contrario es la ideología de género, de la que ya hablamos. De hecho, ayer mi esposa llenaba un formulario para algo que tiene que ver con su hermano y le preguntaban sexo, ideología de género, inclinación sexual. O sea, que yo no entendía qué era eso. Toda la creación, hermanos, incluidos también los órganos sexuales, muestran un diseño inteligente. A pesar de toda esa belleza que deberíamos disfrutar, tal y como nos fue entregada por el Creador, la realidad es que la entrada del pecado trajo consigo el desvío y el deterioro del uso natural de nuestros cuerpos con respecto a la intimidad sexual. La Biblia dice que el hombre, en su lugar de reconocer a Dios y darle gracias, se envaneció en sus razonamientos, creyó que podía mejorar o ir en contra del diseño de Dios, y los resultados fueron funestos. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. En consecuencia, Dios tomó una decisión y está en Romanos 1, 26, 27, los entregó a sus deseos. Hay otro principio, hermanos, y es el de contentamiento. Ya vamos a terminar. El propósito es consuelo y esperanza. Contentamiento, 1 Corintios 7, versículos 3 al 9. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo primero que quiero aclarar es que el contentamiento no es conformismo. Contentamiento es que vivo agradecido y me alegro y me gozo con mi esposa o con mi esposo. Eso es contentamiento, que me siento satisfecho, que me siento pleno con ella. Hablábamos del propósito de consuelo y esperanza. ¿Y cómo puede haber consuelo en medio de una relación de engaño, infidelidad, maltrato o esclavitud? Hermanos, el sexo, más que un derecho, es un deber. Es un deber con nuestros cónyuges. La forma en que cada uno de nosotros somos satisfechos no es igual. El hombre es más corporal, la mujer es más emocional. A veces, como esposos, puede existir la práctica egoísta de solo llegar al momento y ya. Estoy centrado en mí, no estoy pensando en la satisfacción de mi esposa. La mujer necesita más que solo eso. El hombre no puede, por sus deseos que son más frecuentes que en la mujer, volver a la mujer un objeto para su placer. Recordemos que estamos conociendo la relación de amor, donde me doy por el bien del otro, no me doy para mi satisfacción, me doy por el bien del otro. Y la mujer debe también entonces comprender que aunque ella tiene menos deseo, no puede llevar a su esposo a la abstinencia. Nos habla de esto el 1 Corintios, no se nieguen uno al otro, cumplan su deber. Y no se trata primeramente de mí. Eso implica también desde la esposa amor y cuidado por su esposo, pensar en él. Implica regularidad, no esclavitud, no que el hombre vuelva esclava a su esposa en ese sentido. Y lo hace en el cuidado para que no tiente Satanás a su cónyuge en medio de la insatisfacción. Nos cuidamos uno al otro, hermanos, entendiendo la forma como mi cónyuge puede satisfacerse. Eso no implica la inmoralidad.
No es que a mi pareja le gusta que yo esté con otros, entonces para que se sienta satisfecho yo lo hago. No es que a mi pareja le gusta que metamos a otra persona en la relación, entonces lo hago para que él se sienta o ella se sienta satisfecho. Eso no implica eso. La vida matrimonial y la sexualidad nos santifica porque se encarga de empujarnos para que veamos nuestras actitudes pecaminosas que nacen de nuestro egoísmo. Y eso debe ser motivo de gratitud para con Dios, porque nos muestra su cuidado al no dejarnos como somos. Hermanos, el Señor extiende su gracia para bendecirnos al transformarnos, crecer en el carácter de Cristo que nos da libertad. La madurez cristiana nos capacita para tener vidas más plenas, ya que nos permite vencer el pecado que habita en nosotros. De esta forma, hermanos, cumplimos el propósito de santificación y de brindar consuelo y esperanza. Mientras lo perfecto llega, debemos hallar esperanza y consuelo en nuestros matrimonios y en nuestra sexualidad. Pongámonos de pie.